Este espacio de reflexión con la palabra de Dios. El siguiente programa está auspiciado por Eureka, lo encontré. Muy buenos días, esto es Eureka, lo encontré. Estamos aquí, gracias a Dios, podemos hacer el programa en vivo hoy. Queremos agradecer la gracia de Dios y los recursos para poder estar hoy aquí con ustedes. Tenemos no estamos tan cerca como querer poder hacerlo todos los días, pero por gracia de Dios hoy hemos podido venir. Hoy quería estudiar un tema interesante que me ha estado, esta semana me estuvo dando vueltas en la cabeza. No es un tema que yo suela tocar seguido, pero sí tiene cierta importancia. Porque está dentro de los mandamientos del Señor. ¿Sí? Está dentro de los mandamientos del Señor. Vuelvo a insistir, capaz no es un tema que toque seguido, pero esta semana estuvo dando vuelta en mi cabeza y tiene que ver con los recursos de Dios. La otra semana que estuvimos visitando aquí la radio, pero en otro horario, algo estuvimos hablando con el pastor Martín. Y ayer, curiosamente, un amigo me envió algo sobre una persona que desde el púlpito abusaba de esta situación, provocando obviamente en algunos cierta molestia, pero sobre todo distorsionando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender que lo que está escrito, ¿sí?, en la Biblia no se puede modificar por voluntad humana. Tiene que respetarse como está escrito. Podemos investigar, profundizar, encontrar una nueva arista de la situación, pero bajo ningún concepto torcerlo o modificarlo, si el Señor previamente no lo ha hecho en su palabra, ha agregado alguna, no es una corrección, sino una puntualización, ¿sí?, o una profundidad, ¿sí? Este tema, que para muchos de nosotros es difícil porque le damos un lugar distinto al que se debe. Y como les decía, tiene que ver con los recursos de Dios. En la Biblia, los recursos de Dios son todas aquellas cosas que el Señor nos ha dado, ya sean bienes, sean dones, ¿sí? Sobre todo el tiempo, a veces, que es el que mayormente mal administramos, todos. Obviamente yo también administro mal el tiempo en cierta manera, ¿no? Todos cometemos todavía errores ahí. Pero el Señor dejó en la Biblia dos sistemas que tienen un objetivo que quiero señalarlo desde ya, que es el amor al prójimo, ¿sí? Tienen que ver con el beneficio del prójimo. Te voy a tratar de dejar los últimos 20 minutos para poder dejar alguna pregunta que surja de este tema. Si ustedes pueden escribir al teléfono de la radio, se agradecería. Entonces, vamos a buscar. Una vez un hermano se acordaba de un versículo y me preguntó, ¿sí?,
y tiene que ver con en esta provincia que ahora yo estoy viviendo, pero que no me pertenece porque nací en otra, yo nací en Mendoza, pero también es una provincia agrícola donde gran parte de la producción tiene que ver con el cultivo, ¿sí? Y tenía que ver con el versículo, con la cosecha, ¿sí? Tenía que ver con la cosecha. A ver si lo puedo encontrar. ¿Dónde está? Entonces el Señor le dice en Éxodo, que no tenía que cosechar completamente todos los rincones del cultivo, ¿sí? Ahora voy a buscar, en algún momento voy a buscar el texto. Entonces el Señor le dice a Moisés que tenía que dejar las esquinas a cada persona que tenía una fracción de terreno, le decía que no tenía que cosechar todo el terreno. Vamos a suponer que tenemos una plantación de maíz, ¿sí? Tenemos un cuadro grande, vamos a tener una hectárea de maíz, vamos a suponer. Entonces el Señor le dice a Moisés que tenía que cosechar el maíz, pero no tenía que cosecharlo todo, tenía que dejar las esquinas, ¿sí? O los bordes, tenía que dejarlo para beneficio de los pobres y los desvalidos. ¿Sí? Era una forma de administrar correctamente los recursos de Dios pensando en el prójimo. Usted quiere, si pudiéramos repasar la historia de Ruth, ¿sí? Eso va a ser más fácil encontrarlo. Vamos a ir a la historia de Ruth. La historia Ruth. Allí, en el capítulo, si no me equivoco, estaba en el capítulo 3, cuando Ruth y Noemí vuelven a la tierra de Israel, ¿sí? Como dos viudas, que era la situación más difícil que se podía vivir en aquel momento. Ser viuda o ser huérfano era prácticamente una sentencia de muerte, o muertos vivos se podría llegar a decir, porque no se practicaba precisamente el amor al prójimo, o todo Israel no lo practicaba. Entonces, vamos a ir a la historia de Ruth en el capítulo 2, ¿sí? Y al el capítulo 2, ¿sí? Entonces, recordemos que Noemí le dice cuando vuelve a la tierra de Israel a su nuera que se vaya a buscar grano a la cosecha. Capítulo 2:2. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y cogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallase gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció acaso que la suerte o heredad del campo era de Booz, el cual era de la parentela de Elimelec. Versículo 4. Y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el que estaba puesto entre los segadores: ¿quién es esta joven? Y el criado que estaba sobre la cuadrilla, versículo 6, respondió y dijo: es la joven de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar espigas tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que ha estado en casa. Y observen la orden que da Booz en este momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a coger a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis criadas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te toquen.
y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe el agua que sacaron los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me conozcas siendo yo extranjera? ¿Sí? Entonces, podemos observar que primero que Ruth estaba haciendo una tarea que era conocida en ese momento y practicada. ¿Qué hacía Ruth? Iba detrás de las personas que recogían la cosecha y lo que se caía del carro o lo que no recogían los criados, eso apartaba para llevar a comer a ella y a su suegra. Esto era una orden que el Señor había dejado. Ahora la vamos a buscar, creo que está en Levítico. Entonces el Señor con los recursos, incluso con la cosecha, sin hacer y ahora vamos a utilizar las dos palabras que vamos a hacer como centro del estudio de hoy, sin utilizar el diezmo y sin utilizar la ofrenda propiamente dicho como nombre, el Señor estaba proveyendo para las necesidades de las personas pobres, ¿sí?, que por distintas situaciones estaban sin recursos. Ahora, vamos a ir, entonces podemos observar cómo el Señor velaba por las necesidades de las personas. Si usted va a Isaías capítulo 1, versículo 9 en adelante, el Señor dice que el pueblo no estaba haciendo la ley principal que aparece en el libro en el Nuevo Testamento, repitiéndose en cada una de las cartas del apóstol Pablo, de Juan, de Santiago, de Pedro. Ustedes saben cuál es la ley por excelencia en el Nuevo Testamento. Amarás al prójimo como a ti mismo, porque esta es la ley primera. Juan y Santiago dicen que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Son versículos, ahora después los vamos a señalar, hágame acordar. Entonces, ahora, a veces pensamos que con las ofrendas y con el diezmo no estamos amando al prójimo. ¿Sí? Pensamos que eso es una demanda exagerada que Dios ha puesto al hombre. Hay muchas personas en las redes sociales e incluso dentro de comunidades cristianas, ¿sí?, de distintas denominaciones, que activamente enseñan al hombre a violar el mandamiento del diezmo y de la ofrenda. ¿Sí? Hay un dato interesante, que a veces esto toca un ídolo, porque la persona dice, no, el 100% es mío. Pero la realidad, nosotros cuando estudiamos en profundidad el diezmo y la ofrenda, nada es nuestro, porque ¿qué es lo que decimos? Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y en eso incluye el fruto de nuestro trabajo. ¿Sí? El fruto de nuestro trabajo se representa en dinero, en la actualidad. En otras épocas se representaba en bienes. El trabajo se pagaba, por ejemplo, Jacob, su salario eran ovejas, las ovejas de colores, las que estaban manchadas o veteadas, mientras que las blancas o las negras o las marrones eran más codiciadas porque gente buscaba parejo. Pero Jacob se hizo de una gran cantidad de animales de lo que los otros despreciaban. Todo por mandato del Señor. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, Pablo señala que nosotros somos, por la fe, hijos de Abraham. ¿Sí? Por la fe dice, los verdaderos cristianos o los verdaderos israelitas son los que son hijos por la fe de Abraham. No importa si eran hijos directos o indirectos de Abraham, sino eran por la fe. Pero nosotros, si investigamos, la primera persona que aparece en el registro bíblico que entregó sus diezmos, ¿quién fue? Abraham. No es un mandamiento que se le dio a los israelitas que recién existieron casi 430 años después de la existencia de Abraham, sino que se lo dio a Abraham. Y vamos a ir a leer la historia de Melquisedec para que observemos. Entonces, a veces cometemos un error porque decimos ser hijos de Abraham por la fe, porque nos llenamos la boca diciendo de que somos fe, pero no hacemos las cosas que Abraham hizo, que fue un poco el reclamo que Jesús le hizo a los fariseos. ¿Sí? Vamos a Génesis 14, 18.
¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está este versículo? Entonces vemos que Abraham es el primero que deja registros, ¿sí?, de devolver a Dios una cantidad de dinero. Y Abraham ya sabía que era un porcentaje. Génesis 14:20. ¿Sí? GT 14:20. Vamos a leer del 18 al 20. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Un tema interesante, ¿no? Melquisedec hizo lo que hoy nosotros conocemos como una cena del Señor. ¿Sí? Dos emblemas muy interesantes de nuestra época. ¿Sí? Pan y vino. Pan sin levadura, o panácimo como se conoce, y vino sin fermentar, sin alcohol, o más conocido como jugo de uva, que aprovecho para hacer este pequeño paréntesis, es como se debiera tomar la cena del Señor. Pan sin levadura y jugo sin alcohol, jugo de uva sin alcohol. Muy bien. Versículo 19. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra. Observen que le están atribuyendo a Dios la posesión de todos los bienes que nosotros podamos observar. Y bendito sea el Dios alto que entregó a los enemigos en tu mano. O sea, luego de que el sacerdote Melquisedec bendijera a Abraham, ¿sí? Luego de que el sacerdote Melquisedec bendijera a Abraham, el versículo 20, punto seguido, dice: y a Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el recurso del diezmo, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿sí?, y en el Antiguo principalmente, tiene que ver con sostener la palabra de Dios. Aquellas personas que viven completamente entregadas al servicio de Dios, y los que trabajan medio tiempo, deben ser asistidos por los diezmos. Porque ese es el objetivo del diezmo, sostener a los obreros. Los que predican la palabra de Dios activamente, ¿sí?, restando tiempo a su trabajo, tienen que ser sostenidos por la obra de Dios. Eso lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia fiel tiene que ser fiel en los diezmos, no solo en la asistencia, no solo en otras cosas. ¿Sí? Ahora, el diezmo, interesantemente, el diezmo también es un acto de fe. Cuando muchas veces invertimos y decimos fe, 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 pero el diezmo es un acto de fe, porque nosotros decimos: Señor, te devolvemos lo que reclamas como tuyo, ¿sí?, y confiamos en que con el resto del dinero, con el resto del 90%, nos va a alcanzar para pagar todas nuestras necesidades. Es un acto de fe. Cuando normalmente yo utilizo el 100, digo: no, ahora voy a confiar en Dios y voy a utilizar el 90, porque si Dios es grande y cumple las promesas escritas en la palabra, también me va a alcanzar con 90. ¿Sí? Ahora, si no me alcanza con 100, hay un problema de administración, y hay un problema de falta de ¿cómo es que se dice?, de disciplina económica. Y obviamente también estamos maltratando o no estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, si tenemos 100 y no nos alcanza con 100, hay un problema en nuestra comprensión de la fe y de la confianza en Dios. Por ende, ni con 85 ni con 150 voy a poder resolver mis necesidades. Porque un principio que estoy violando es el que debo gastar menos de lo que gano. Y eso se convierte en ahorro y eso se convierte en crecimiento. Entonces, cuando uno destina un porcentaje de sus ingresos, los devuelve a Dios, evidentemente el resto del 90 va a alcanzar y va a sobrar para nuestra necesidad. No voy a hablar más del diezmo, creo que esto es suficiente como para esta tarea.
Ahora quiero hablar de las ofrendas. Las ofrendas es una situación un poco más complicada. Nosotros, como ex católicos, porque recuerden que el protestantismo hace exactamente 505 años, ¿sí? Porque hace 500 años Martín Lutero, un día de mañana, 31 de octubre de 1520 o 1519, Martín Lutero clavaba las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y ahí comenzaba lo que después iba a ser el protestantismo. Este movimiento cristiano que se separa de la iglesia católica obligatoriamente y empieza a hacer hincapié en las escrituras y nada más que las escrituras. Las 5 solas, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, tenemos una herencia católica, por así decirlo, porque Martín Lutero no quería formar una nueva religión ni separarse, sino que quería reformar la Iglesia Católica. Entonces algunas cosas nos han quedado, ¿sí? Que hago un pequeño paréntesis, un par de minutos. ¿Qué nos han quedado de herencia católica? La creencia en que cuando morimos inmediatamente vamos al cielo o al infierno, la creencia en las ofrendas, que ahora vamos a profundizar, el día de reposo. Si ustedes observan, guardamos un día de reposo que cuando estudiamos en profundidad no está en armonía con ciertas situaciones que aparecen en la Biblia. La supremacía la existencia de un infierno donde hoy en momento las personas están pagando por sus pecados. Eso es una herencia católica muy interesante, porque si nosotros inmediatamente morimos, vamos al infierno, o inmediatamente morimos y vamos al cielo, estamos negando la resurrección de los muertos. Estamos negando lo que aparece en varias porciones de la Biblia, ¿sí? Y aparte también estamos negando Mateo 24 y 25, que es el juicio a las naciones, y donde llega el galardón. Eso es otra herencia católica. Quiero acordarme de alguna otra ahora. La no vigencia de los 10 mandamientos también es una herencia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, para poder ejercer efectos sobre los feligreses en aquel momento, desdibujó y modificó los mandamientos. Y algo que habíamos comenzado al principio del programa, es decir, que nosotros no podemos modificar lo que está escrito en la Biblia. Y alguno otro más. Entonces son herencias católicas. Lo que tiene que ver con la ofrenda, en la Iglesia Católica, nosotros a veces cuando se pasa el alfolí en las reuniones, o está el momento de las ofrendas, nosotros a veces ponemos lo menos que tenemos en el bolsillo. Monedas, a veces el billete más chico, y a veces no ponemos nada. Pero ahí tenemos un inconveniente, porque cuando vamos a la Biblia, observamos que las ofrendas superaban con creces a veces al diezmo. Porque la ofrenda, cuando nosotros investigamos, la ofrenda es de gratitud. Y nosotros cuando agradecemos a alguien por algo que nos benefició, que nosotros no habíamos podido resolver, estamos dispuestos a dar todo, ¿no? A veces cuando nos ayudan en la calle, nosotros que preguntamos, ¿cuánto te debo? No le decimos tengo 5. Si tenemos un problema en la ruta o en algún lado y alguien nos ayuda, ¿sí? Lo que solemos decir es, ¿qué te debo? Para agradecer o tratar de pagar por esa atención. Muchas veces hemos escuchado, e incluso a veces cuando nos han preguntado a nosotros hemos dicho, no, esto es, no me debe nada. Esto es ayuda que sale del corazón, como el samaritano que ayudó a aquella persona que encontró golpeada en el camino. Entonces, cuando nosotros estudiamos la ofrenda debería ser igual o mayor al diezmo. O sea que en nuestra ofrenda mensual debería equipararse a otro 10% que vamos invirtiendo escalonadamente, porque generalmente en las reuniones es cuando nosotros una vez a la semana o varias veces a la semana nos acercamos y damos nuestra ofrenda al lugar de reunión, donde nos reunimos.
Entonces, la ofrenda tiene un objetivo claro. Y ahí tengo que volver al diezmo para ver para qué se utiliza. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el diezmo, la persona que recibe la ofrenda, tiene que saber exactamente cómo está escrito en la palabra que deben ocuparse. Porque no solo es recibirlo, meterlo en una bolsa y ahí disfrutarlo para lo que nosotros creamos que es conveniente. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos señalado que el diezmo es exclusivamente para el sostén de los predicadores, maestros de Biblia, evangelistas, ¿sí? Las personas que están dedicadas tiempo completo o medio tiempo a la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, el diezmo no se puede utilizar para otra cosa que no sea el sostén de personas que están trabajando en la obra de predicación. ¿Sí? En el discipulado, para aquellos que están un tiempo completo, deben ser sostenidos por el diezmo. Los maestros de Biblia, aquellos que van casa por casa enseñando las escrituras, como hacía Apolos, como hacía Pablo, como hacía Aquila y Priscila, como hacía Santiago, como hacía Bernabé con Pablo, deben ser sostenidos por el diezmo. ¿En qué no se puede utilizar el diezmo según la Biblia? En construir una iglesia. En construir todo lo que tenga que ver con la construcción del templo de reunión, no se puede hacer con diezmos. ¿Por qué? Porque si vamos vamos a Éxodo, vemos que el pueblo dio una ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y en los tiempos de Jesús y en otras épocas cuando se construyeron, los recursos no salían de los diezmos, salían de las ofrendas. Porque, insisto, el diezmo es para el sostén de los obreros. Con las ofrendas, que salen de corazón y son abundantes, como cuando el pueblo llegó para construir el templo, o ¿vieron cuando está David por morir y es elegido Salomón rey? Dice que David provee una gran cantidad de plata, de oro, de piedras, de madera, pero no tenía que ver con sus diezmos, eso saca de su riqueza personal. Y el pueblo agrega ofrendas, ¿sí? Agrega ofrendas a la construcción del templo de Salomón. Cuando Salomón le pide al rey de Tiro madera, le dice que le va a madera, le va a mandar obreros, son ofrendas. ¿Sí? Entonces la persona que administra los diezmos, ese diezmo lo tiene que utilizar para que haya más obreros en la calle predicando el Evangelio de Dios a aquellos que aún no conocen el Evangelio y apuntalando a los nuevos y fortaleciendo a los que ya llevan años en la lectura y en la escritura de la Biblia. Eso es el diezmo, solo para expandir el Evangelio. La ofrenda, o a veces como algunos llaman los pactos, son para todo lo demás. Para ayudar a los pobres, para construir el templo, para los servicios del templo, para, ¿cómo es que se dice? Para comida a los necesitados, para ropa para los necesitados. Todo eso sale de las ofrendas. Hay un dato interesante. Por ejemplo, en las leyes seculares de los hombres, del gobierno, de las empresas, que el nombre de la transgresión o el error cometido se llama malversación de fondos. ¿Sí? Malversación de fondos es gastar el dinero en algo para lo que no fue destinado. Voy a poner un ejemplo en la política que puede ser algo más gráfico. Un intendente recibe X cantidad de dinero para construir una ruta, ¿sí? Y el intendente dice, no, con esto vamos a construir una plaza. Eso es malversación de fondos. Porque alguien le dijo, esta cantidad de dinero es para esto, y yo digo, no, lo voy a usar para esto. Ya estaba destinado, porque quien le entrega el dinero, en su
proyecto estratégico dice, bueno, hoy vamos a hacer esta ruta, con el dinero del año que viene vamos a hacer provisión de agua, con el dinero vamos a hacer una escuela, ¿sí? Pero cuando nosotros recibimos el dinero con una dedicación y lo usamos para otra cosa, malversación de fondos. Por eso algunos políticos, ¿sí?, que por general lo que más se sabe, pero hay personas que también en empresas dicen que va a sacar el dinero para una cosa, pero lo usan para otra, pero no es tan mediático. Porque algunos políticos reciben el dinero para algo y después terminan haciendo otra cosa. Eso se pena en la justicia con malversación de fondos. Lo mismo sucede en la Biblia. Porque el Señor nos va a decir, bueno, ¿dónde está la porción de dinero que me corresponde? El 10% de tus ingresos. ¿Fue a fortalecer la obra? ¿Fue a que el Evangelio se expandiera? Y cuando se vean los registros, va a decir que no, que lo hicieron otra cosa. Al que recibe los diezmos, dice, bueno, recibiste tantos diezmos, ¿sostuviste tantas personas predicando el Evangelio? Y la persona va a decir, no. ¿Qué hiciste? Me compré un 0 kilómetro. Malversación de fondos. ¿Qué hiciste con las ofrendas? ¿Ayudaste a los pobres, a los necesitados? ¿Velaste por el prójimo? No. Me hice un altar en la iglesia con filete de oro. Malversación de fondos. Y esas transgresiones a la ley quedan en nuestra contra. Y si nosotros no pedimos perdón, no confesamos y nos arrepentimos, cuando llegue el momento del juicio, esa balanza, ese lado va a pesar del lado contrario. Y voy a ser hallado falto o completo según yo haya hecho correctamente o haya hecho incorrectamente. Porque como usted mencionaba esta mañana, todos vamos a ser juzgados, ¿por qué? Por nuestras obras. Así los malvados son justificados por sus obras, son juzgados por sus obras. Los que van a ser salvos también son juzgados por sus obras. Mateo 25 dice, cuando hiciste esto a estos más pequeñitos, ¿a quién lo hiciste? A mí. Pero dice, hiciste, no dice, pensaste. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Si los recibimos y los usamos como la Biblia enseña que los usemos. Si nosotros las administramos mal, cuando el Señor regrese y nos pidan los talentos, vamos a estar con los que fueron dichos buen siervo y fiel o con el siervo infiel. Entonces, los diezmos y las ofrendas, el Señor los dejó como dos testigos para beneficiar al prójimo. Espiritualmente, con los diezmos. ¿Por qué? Porque yo sostengo a alguien que lleva la palabra a una persona necesitada. Y le llevo alimento espiritual. Beneficio, el prójimo. Las ofrendas, beneficios materiales, comida, alojamiento, ropa, físicamente, velo por sus necesidades. Entonces el Señor dejó dos instrumentos que ayudan a hacer el cumplimiento de la ley, que es, por encima de todo, el amor al prójimo. Vamos a buscarlo. Le iba a consultar, hermano Gustavo. Sí. Yo que en las redes sociales hoy en día se ven muchos videitos en TikTok, por ahí, cosas que dice que los diezmos era para los levitas y cosas así. Que se escucha. ¿Qué usted dice al respecto de los...? Bueno, ahí, ¿qué era el levita? ¿Cuál era la función principal del levita? Y era dedicarse al altar de Dios. Claro, era la tribu de Leví, entre ellos los hijos de Aarón, pero toda la tribu de Leví estaba dedicada completa al servicio de Dios. ¿Sí? Por eso no podían tener heredades y eran sostenidos con los diezmos. Y se le daba a cada uno una porción del diezmo recibido para que tuviera sustento. Por razones de tiempo, no podemos leer ahora el libro de Nehemías, porque Nehemías viene a Jerusalén después de la deportación a Babilonia y
y llega ahí a apuntalar la obra de Esdras, y Nehemías tenía que volver a Babilonia para presentarse porque también se le había dado un tiempo de trabajo. Entonces tenía que volver con el rey, y cuando regresa observa que el pueblo, o mejor dicho, vamos a empezar por la otra parte, que los levitas se habían ido a trabajar la tierra. ¿Y cuál era el problema? Que el pueblo no estaba dando el diezmo. Entonces el servicio a Dios estaba reducido porque el pueblo no daba el diezmo y entonces los levitas no tenían sustento. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pablo, en Corintios, observen lo que dice, vamos a buscarlo. Pablo y Bernabé, en Corintios, se pelean, o por así tienen una discusión con Corintios. Vamos a buscar. ¿Sí? Se pelea, tiene una discusión con los corintios, porque los corintios tenían una característica particular. Pablo va a Corinto porque en Corinto había muchas personas que no querían trabajar, pero querían vivir de los recursos de la iglesia. Entonces, cuando uno lee la carta a los corintios, observamos que Pablo se puso a trabajar y le dice a los corintios que él no le había sido de peso a los corintios. Dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9. Dice, vamos a leer un poco rápido. Capítulo 9 de 1 de Corintios. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Cristo el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, los frutos los frutos de Pablo eran hombres. 3. Esta es mi respuesta a lo que me preguntan. ¿Qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Sí? La gente criticaba a Pablo porque Pablo no recibía recursos. ¿Sí? Versículo 7. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según solamente los hombres? ¿No dice también esto la ley? Versículo 8, acabo de leer. 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir fruto de la trilla. 11. Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? 12. Si otros tienen en vosotros esta potestad, porque nosotros no, mas no usamos de esta potestad, antes lo sufrimos todo para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado comen del santuario? ¿Y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Nos ha respondido la palabra de Dios? ¿Cómo viven los que anuncian el Evangelio? Diezmos. Amén, tiene que tener un sustento, ¿no? Versículo 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Pero observen que no es una deducción de Pablo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por eso, la obra del Señor espiritual, la palabra de vida, tiene que ser sostenida con los diezmos. Y el pueblo es beneficiado con la práctica del diezmo cuando lo hace por fe correctamente, no esperando mayor bendición,
sino con el concepto de estar cumpliendo lo que está ordenado. Porque también está la otra parte, a veces damos con la intención incorrecta. No, voy a dar para que el Señor me dé. No, el Señor ya me dio y yo De agradecimiento todo. le devuelvo el diezmo. Amén. Es como si alguien me pagara con un cheque y yo le digo, no quiero 100, te devuelvo 10. ¿Pero por qué? No, está escrito. Solo te puedo cobrar 90. Entonces el acto de fe es dar, devolver a Dios de todo lo que nos ha dado. Que es lo que dice, tenemos muchos versículos, pero no quiero extenderme mucho. Tenemos muchos versículos donde, por ejemplo, David dice, de lo mucho que nos has dado, te devolvemos. ¿Sí? Entonces Pablo le dice que le decían que no le daban plata porque él no era apóstol, porque no estaba entre los 12 originales. Entonces dice Pablo, nosotros, Bernabé y yo, vivimos, hacemos la obra, ustedes son nuestro fruto, nuestro evangelio. Nuestros frutos son ustedes. Amén. Entonces, si tenemos un fruto espiritual, necesitamos tener sustento. Después más abajo Pablo dice que él no le había sido gravoso a los corintios, sino que habían sido asistidos por los hermanos de Macedonia, que habían entendido que los diezmos seguían vigentes y que era para el sostén de los obreros. Entonces, diezmos... Amén, creo que es bastante claro, ¿no? Para sacar de la confusión muchas personas. Dice que los diezmos era para los levitas, que Jesús pagó, que estamos en tiempo de gracia, que ya eso ya pasó y cosas así. Entonces quiere decir que porque Corintios ya es después de Jesús, así que estamos ya en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento. Bueno, un buen dato para agregar es que la carta de Corintios se escribió y en Hebreos también unos habla 30 años después de la muerte de Cristo. La carta a Corintios es del año 60 aproximadamente, y Cristo murió en el año 30. O sea, Pablo, 30 años después, en su evangelio, seguía enseñando la vigencia del diezmo y la ofrenda. Ahora, nosotros, fíjense que habíamos dicho que nosotros nos decimos hijos de Abraham por la fe. Amén. Y si somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras que Abraham hizo. Y ya leímos que Abraham daba el diezmo. Y un dato curioso es que si la Biblia no dice que algo se abolió explícitamente, es porque no se abolió. O sea, usted puede recorrer todo el Nuevo Testamento y no va a decir en ningún lado que las ofrendas o los diezmos fueron abolidos. Abolidos o cumplidos o se habían dejado de practicar. No hay un texto que lo anule. Y la Biblia solo menciona las cosas que se tienen que tener cierta corrección o modificación. No porque sean erradas, sino porque necesitan profundizarse. Entonces, si usted se encuentra o quiere estudiar este tema en profundidad, usted va a ver, lea todo el Nuevo Testamento y va a observar que no hay ni un versículo que señale puntualmente que el diezmo se haya abolido. Ahora, curiosamente, si se abolió el diezmo, también se debería haber abolido las ofrendas. Pero algunas personas que dicen que el diezmo se abolió, no dicen que se abolieron las ofrendas. Entonces hay cierta conveniencia allí. Entonces, para finalizar, tendríamos que leer el cumplimiento de la ley del amor al prójimo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a buscar algunos textos en el dice. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una forma, o dos formas de amar al prójimo, es velar por las necesidades físicas, a través de las ofrendas, y con las necesidades espirituales, a través de los diezmos. Quiero hacer hincapié en esto y después si podemos ir a la música y a ver si hay alguna pregunta, alguien quiere agregar alguna pregunta para los últimos 10 minutos. ¿Sí? Es que hay responsabilidad en nosotros de a quién le entregamos los diezmos, porque debemos velar que los diezmos se apliquen y las ofrendas se apliquen correctamente como está escrito bíblico. Pues no podemos dar a ciegas. Amén. Yo tengo que velar qué hace la persona que recibe los diezmos con esos diezmos. ¿Se lo gasta
en cosas vanas, se lo gasta en mujeres, se lo gasta en ropa, o lo utiliza para que el evangelio se expanda. ¿Sí? Yo tengo que mirar qué hace la persona que recibe mis diezmos. Si es una persona consagrada, si explica la palabra de Dios como está escrita, no como se le ocurre, ¿sí? Si no tuerce la palabra de Dios. Y un dato interesante, dentro de las responsabilidades o cuando nosotros observamos a quién le damos los diezmos o las ofrendas, es que el siervo de Dios nunca pide dinero. Amén. El verdadero siervo de Dios no le pide dinero a los hombres. ¿A quién le pide? A Dios. Le iba a comentar Sí. también respecto cuando le quisieron tentar a Jesús preguntando si era lícito pagar el tributo, y bueno, y Jesús ahí le respondió que lo que era de César, dale a César, lo que es de Dios a Dios. Correcto. Y cuando pidió la moneda, creo que tal Mateos 22:17 a seguir. Sí. Tal, Bueno, ahí también nosotros tenemos que coincide. ser buenos ciudadanos. Tenemos que ser buenos ciudadanos, porque las leyes, Pablo dice también que debemos honrar, no solo Pablo, aparece en varios lugares en la Biblia, dice que debemos honrar y orar por nuestros gobernantes. Amén. Y hay leyes civiles que se tienen que cumplir. ¿Sí? Los impuestos se tienen que pagar. Si bien son impuestos, ¿sí? Son puestos a la fuerza, por así decirlo, pero se tiene que cumplir. Es más, dato interesante que venimos a esto. Nosotros nos consideramos buenos ciudadanos cuando pagamos los impuestos, Claro que sí. pero nos consideramos buenos cristianos aún fallando en el diezmo y las ofrendas. ¿Sí? Entonces, las dos cosas hay que hacer. Aparte, con Claro, con los impuestos se nos dan ciertos beneficios, quizás no lo que quisiéramos o en la calidad que lo que quisiéramos, pero los impuestos nos permiten tener rutas, nos permiten tener servicio de agua, mejorar la calidad de la electricidad, iluminación en las calles, policía, limpieza, hospitales, todo eso son con los impuestos. Entonces, si yo me niego a pagar los impuestos, cuando tengo un inconveniente no puedo ir a decirle al hospital atendeme gratis. ¿Sí? Entonces, hay que obedecer las demandas porque yo recibo beneficio. Aunque, por ejemplo, uno paga impuestos, pero capaz que al hospital no fue nunca, no importa. Pero hay otra persona que se está beneficiando de esos recursos. Entonces, es el amor al prójimo, quizás en un tercer o cuarto grado, pero no deja de ser amor al prójimo. Pero también tenemos responsabilidad de elegir a nuestros gobernantes, porque si nuestros gobernantes administran mal los recursos, es un problema nuestro, pues somos nosotros los que, en cierta manera, de una forma u otra, le hemos avalado para que estén en ese lugar. Ahora, Y es por eso que dice ahí en Romanos 13, que habla, bueno, que tenemos que amar al prójimo y no deber nada a nadie. Lo que es impuesto, impuesto, y lo que es respeto, respeto. Y si no hacemos eso, cometemos adulterio, quiere decir Sí. que adulteramos la palabra. correctamente, cuando usted va al capítulo 6 de Daniel y es enviado al foso de los leones por una trampa en la ley, Daniel le dice al rey, no he hecho nada malo contra ti ni contra el cielo. Amén. Y Daniel era un extranjero, era un israelita en la corte de Babilonia, por obligación, sin embargo él no había atentado contra el rey. Y como usted señaló, el otro texto que tenía aquí en pantalla para leer es Romanos 13:9. Amén. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. La segunda tabla de los 10 mandamientos, podríamos decir. No dirás falso testimonio. Amén. No codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la administración de los recursos es hacer con los recursos lo que Dios ha dicho que hagamos. Ya sea el que doy el diezmo o el que lo recibo. Tengo que hacer lo que Dios mandó, porque si no, cuando venga el pedido de cuentas, voy a estar entre los siervos fieles o voy a estar entre los siervos infieles. ¿Sí? Pablo en la parábola de los siervos dice,
Bienaventurado el siervo que cuando su señor regrese le halle haciendo lo que le ha sido mandado. Estoy parafraseando. Entonces, si cuando regrese el Señor yo no hice lo que tenía que hacer como está escrito, difícilmente, por no decir imposible, vaya a recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque no me he arrepentido y no he dejado de hacer ese pecado. He continuado desobedeciendo lo que está escrito. Y eso, vamos a hablar con este versículo. Respecto a los diezmos, va al prójimo, ¿no? Bueno, porque se trata del prójimo, porque al llevar la palabra, ganar a alguien para el Señor, te está beneficiando con la salvación. Después la persona puede aceptarla o no aceptarla. Ese es el problema de la persona que recibe. A veces la palabra de Dios dice que pedid obreros porque la mies es mucha. Hay que sostener a los obreros. Hay que pagarle un denario por día. Y ese denario por día se paga con los diezmos. O sea, a veces nos pensamos, decimos, no, la iglesia no crece. O la gente se va. O el pastor está pasando necesidades. Bueno, ¿qué está fallando ahí? La fe en la obediencia a Dios, en el pago de los diezmos. Ahora, hay iglesias que son grandes o que tienen cierto nivel, donde, aunque sea poca la recaudación de diezmos, es abundante. Una iglesia de 300 miembros, aunque una pequeña porción diezmo, ya da suficiente recurso al pastor para sostenerse y quizás le sobre. Ahora, ese pastor, ¿tiene más obreros sostenidos por el diezmo? ¿O todo queda en él? Porque la administración del diezmo no es para construir templo ni una casa de 3 pisos. Entonces tiene que distribuir más. Los discípulos, lo que recibían, se distribuía para las necesidades básicas. Los discípulos no tenían casa, no tenían siervos, ¿sí? Pablo acompañaba a Bernabé, trabajaba por su sustento, pasaba las noches trabajando. Pedro no tenía casa, tenía esposa. Acá leíamos en Corintios, Pedro, no podemos tener una mujer, una hermana que sea nuestra esposa, así como Cefas y otros. Cefas era Pedro tenía esposa y la acompañaba, pero no tenía una casa donde él, ¿cómo decirlo? Eran itinerantes, iban circulando por todos lados. Entonces no es que Pedro iba a Corintio y cuando volvía a Jerusalén tenía una mansión o una chacra. ¿No? Le iba a hacer otra pregunta porque sí, muchas veces suelen preguntarme que si un hombre solo puede ministrar una iglesia o no puede. Un hombre solo puede ministrar una iglesia que no tenga esposa, sería. Pero no va a poder aconsejar a un matrimonio. Ni va a poder resolver o ayudar, aconsejar a problemas con hijos. Puede ser un buen maestro de jóvenes, ¿sí? Puede administrar la iglesia en general, pero cuando le toque guiar por la palabra de Dios sobre consejos puntuales, sobre matrimonio o hijos, no tiene la experiencia. Pero un hombre puede guiar una iglesia. Posiblemente sea asistido por un anciano casado que pueda ayudarle en eso, ¿sí? Por ejemplo, Pablo no era casado, pero tenía sabiduría de Dios y decía ciertas cosas. Pablo era inspirado, pero puede administrar una iglesia tranquilamente. ¿Por qué mejor una mujer? Porque la mujer le ayuda a pulir el carácter. Y entonces cuando alguien le viene a decir, che, tengo problemas, y decir, mira, por ahí podemos resolver así, yo hice así, nosotros hacemos así. Le voy a dar un ejemplo cortito. Cuando yo vivía en España, hace ya más de 15 años que vivíamos en España, conocí un pastor que tenía una práctica que me hizo volar así la mente. Era un pastor muy misionero, había trabajado en muchos lugares y ese momento le tocaba ahí donde nosotros vivíamos, en Málaga, España. Y él hacía una vez al mes, lo que hacía, se iba un fin de semana, solo él y su esposa. Allá era mucho más económico, siempre en otros lugares a veces suele ser más accesible,
Pero yo un fin de semana pagaba una noche de hotel, sábado a la noche, y se iba todo el sábado y todo el domingo, solo él y su esposa. Sin teléfono, sin nada. ¿Qué hacía él? Fortalecía el vínculo con su esposa. Entonces después cuando iban a trabajar a un lugar, él no tenía que estar peleando con la esposa, no. Y los de afuera, peleaba solo con los de afuera, por así decirlo. Entonces, ¿ve? Entonces, y me gustó esa idea porque normalmente no se practica. Es iglesia, 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 y la familia se destruye. Doy un caso que creo que la mayoría de nuestros hermanos oyentes va a decir. La mayoría o el punto más débil del pastorado son los hijos que se apartan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque curiosamente, tristemente, los padres, sobre todo el cabeza de familia, el padre, presta más atención afuera que adentro. Por eso Pablo en Timoteo y en el otro dice que el que desea el obispado, cosa difícil quiere. Y entre los requisitos, otro día lo podemos estudiar, dice que tiene que tener su casa en sujeción. Eso quiere decir que su familia tiene que estar dentro de la iglesia. Pero para que la familia esté dentro de la iglesia activamente y fortalecidos en la fe, tiene que dedicar igual tiempo o mayor tiempo que a los de afuera. Amén. Y el enemigo es sabio y lo que hace es traerle al pastor problema, porque la gente tampoco confía en Dios, y el pastor descuida su casa y entonces mina lo primero que se le va a reclamar. ¿Dónde están los hijos que te di? Entonces, bueno, todo eso surge del estudio de la palabra de Dios. Así como se va a demandar por nuestros hijos, se va a demandar por nuestros recursos. Porque el siervo se le pesaron los 10 talentos. No, ahora no podríamos nombrar, pero sería hijos, o esposa primero, hijos, recursos, por eso iglesia. Cuando se trata de obreros, dice que tiene que tener hijos en eminencia, ¿no? Claro. Hijos en la fe, todo tiene que ser. Para poder ministrar la iglesia, sería. Sí, porque si no, o sea, volvemos al punto. ¿Cómo puede dar consejos sobre familia si su familia no la gobierna bien? Es más, Pablo dice, si el que no gobierna su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? ¿Sí? O eso no destituye a muchas personas que hoy están en cargo. Amén. Pero sí llama la atención de que si uno administra bien la casa, tiene que administrar bien la iglesia de Dios. Si uno en un trabajo no es bueno con sus cosas, ¿cómo va a ser bueno con las cosas de su jefe? Amén. ¿Sí? Amén. Es Muy verdad. bien. Entonces, quería dejarles esta reflexión para que podamos entender que el amor al prójimo está por encima de todas las cosas y que podríamos llegar a afirmar que todo lo que está en la Biblia tiene como objetivo beneficiar al prójimo. Y en el tema de recursos, ofrendas, diezmos, pactos, tiempo, el Señor los ha dejado y los ha señalado para que muchos más lleguen a la salvación. Ese es el objetivo primordial. No satisfacer nuestras necesidades básicas de la mejor ropa, del mejor coche o de la mejor casa. No, eso es vanidad, dice Salomón, vanidad de vanidades. Porque cuando nos muramos no nos vamos a llevar ni la casa, ni la ropa, ni el auto, ni nada. Entonces el Señor ha dejado los recursos para el beneficio del prójimo. Esencial. Si lo que hago cotidianamente con mis recursos, o sea, con lo que el Señor me da, o con los recursos del Señor que recibo, no tienen como objetivo el beneficio al prójimo, necesito revisar y evaluar lo que estoy haciendo con esos recursos. Entonces ahí queda claro que los diezmos entonces no es para construir, hacer construcciones, No, construir templos o cosas. no, caballero. Usted ha Entonces, dicho la verdad. donde Sí. yo trabajaba estaba haciendo mal porque se usaban los diezmos para construir. Y bueno, podríamos darle el beneficio de la inocencia. A partir de hoy, en este tema, ya no somos más inocentes. Ya no somos Ayer malos. el Señor nos perdonaba. A partir de hoy somos culpables. Si no hacemos como dice la Biblia. Porque hoy ha llegado la luz sobre este tema. ¿Y cómo hay que hacer para construir? Con las ofrendas. Con las ofrendas y Sí. votos. Le cosas. doy un ejemplo.
Vamos a poner valores. Vamos a suponer que uno junta, a través de una serie, una cantidad de tiempo, junta, supongamos, 10 millones de pesos en diezmos. ¿Sí? Y construimos una iglesia, y nos alcanza para construir una iglesia. Pero la iglesia está vacía. Ahora, con esos 10 millones de pesos, uno hoy en día hubiera sostenido durante 10 meses un evangelista. Amén. ¿Cómo estaría la iglesia? Estaría lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas, por el trabajo cotidiano del evangelista, han alcanzado o han descubierto la posibilidad de la salvación. Algunos van a venir a la reunión, otros no. Pero durante 10 meses el evangelio se estuvo predicando casa por casa. Ahora lo que se ve más, que se ve mucho, yo creo que los testigos de Jehová y los mormones son los que más están evangelizando que los evangélicos, porque casi no se ve un evangélico golpeando la mano en el portón de las casas, golpeando las puertas. Hará un poco más de un mes me tocó predicar en una iglesia en Mártires. Y ahí estudiamos desde otra perspectiva el amor al prójimo. No tocamos este recurso. Está igual que el muchacho ese que quería evangelizar y ahí dijo, bueno, vamos. Fue ahí golpear la puerta del vecino, preguntó si le conoce y dijo, ni siquiera le conoce. No sabía ni que vivía ahí. Ni sabía que vivía ahí. Claro. Bueno, y fui a predicar. Estaba ahí en la iglesia de Mártires. Y entre las preguntas estábamos hablando del amor al prójimo y cómo el Señor señala en la Biblia que hay que amar al prójimo, todas las cosas que el Señor dice que es amor al prójimo. Y en una hago una pregunta al público y a los hermanos y le digo, ¿quién no está peleado con un vecino? Y por allá un hombre dijo, yo estoy peleado con todo. Entonces, ¿de qué sirve? Mire, vamos a hacer esta visión final, ¿no? ¿De qué sirve dar los diezmos? Vamos a ver. ¿De qué sirve dar las ofrendas? Bien, ¿no? Como está escrito. ¿De qué sirve no faltar nunca a la reunión? ¿Sí? ¿De qué sirve que mis hijos estén en sujeción? ¿Sí? ¿De qué sirve que yo dedique tiempo al servicio de Dios a la iglesia si estoy peleado con el vecino? Si en mi cuadra no me hablo con el de enfrente, o salgo y le tiro la bolsa de basura enfrente, o le estaciono el auto en la puerta, ¿de qué sirve? O quedamos mal con algún vecino por hablar fuerte. Entonces nosotros, ¿dónde está nuestro evangelio? No nos sirve de nada, ¿no? No nos sirve de nada. Y hay algunos que no entienden por ahí, prefieren dejar de hacer lo que están haciendo, porque hace unos pocos días, surgió un problemita ahí, con mi vecino de al lado de la radio, donde, él me planteó una situación que a la hora de la siesta él quería que que los que hacían programas radio que hablen un poco más despacio, porque tenemos doble pared ahí y estaba bandeando la voz para el otro lado, que hablen un poco más despacio. Y y después de las 9:30 de la noche delante también, dijo, porque justamente la hora de descanso, el cuarto de él es pegado acá con el estudio de la radio. Y entonces entonces le planteé a los programadores y algunos se enojaron, dejaron de hacer el programa enojados, dijeron que ellos hablan así a los gritos y no quieren. Pero yo creo que nunca nos encontró en la Biblia que Jesús gritaba, ¿no? Para predicar gritando. No. Sino que él hablaba, decía Jesús habló. Es un poco complicado el tema, ¿no? Si nosotros observamos que Jesús si estamos en una radio, yo pienso que si usted está gritando ahí, yo tengo que bajar acá en la consola la voz porque va a saturar todo. Peor. Usted y tengo que bajar al mínimo acá. Cuando usted grita, el equipo se satura. Eso perjudica al equipo a la larga. Claro, se arruina todo. Si nosotros consideramos que Jesús era perfecto y que nunca cometió un error, porque si no, no hubiera podido ser el Cordero de Dios sin pecado y sin mancha, entonces Él no se enojó nunca como nos enojamos nosotros. No maldijo a nadie,
no discutió, se peleó con nadie, nunca tuvo en contra con un vecino, nunca hizo mal a nadie. Entonces, si nuestro ejemplo es Cristo, debemos movernos como Él nos movió. Eso lo puede encontrar en la primera carta de Juan. Amén. Dice, el que le ama y le ha visto, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo vamos a ganar a nuestros vecinos, no? Si no le respetamos, ¿no? Es amor al prójimo. Cuando nos plantean una situación tenemos que Tenemos que corregir. corregirlos. Para beneficio del prójimo siempre. Siempre beneficio del prójimo. Entonces, si nosotros, como vida cristiana, Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Amén. Si nosotros tenemos problemas si los vecinos tienen problemas con nosotros, el problema no son los vecinos. El Amén. problema soy yo. Si yo no vivo el evangelio que veo en la escritura, estoy perdiendo tiempo. Amén. Amén. Esa es la verdad. Por eso es necesario leer las escrituras, aunque al principio no las entendamos, pero hay que continuar con la He lectura. visto, hermano Gustavo, que obreros de alguna congregación por ahí que tenían problemas con su vecino. En una oportunidad yo estaba con mi esposa y yo estábamos visitando uno que era anciano de una iglesia, de una cierta congregación. Y bueno, el vecino de al lado dijo, no cuelgue la ropa en mi alambre, dijo, en mi tejido, dijo, y empezó a sacar la ropa y fue la hija del que era el anciano y tiró la ropa para el otro lado del otro y así empezaron a discutir con el vecino y me llamó la atención. Yo digo, como siendo un obrero y tenía que humillarse, ¿no es cierto? Tendría que ganar el vecino, así está bien, vecino, vamos y quietito nomás, retirar su ropa, acomodarnos a otro lado. ¿Sí? Pienso que debería ser así. Bueno, la Biblia dice que debemos llevar la carga otra milla. Lo dijo Jesús, salieron de las propias bocas de Jesús. Llevar la carga otra milla, poner la mejilla. Siempre el prójimo más que yo. Pablo dice, estimaos los unos a otros como superiores. O sea, usted y yo tengo que estimarlo a usted como superior a mí. Amén. Y usted, Y siempre bíblicamente, me tiene que considerar a mí superior. Pero en realidad eso lo que hace es equiparar. Pero si alguno de los dos tiene una necesidad, el otro siempre está dispuesto conforme a sus recursos y sus posibilidades, a ayudar al otro. Entonces, Ya, si usted me reclama algo, me yo hace tengo acordar, que hermano Gustavo, hace proceder. unos tiempo atrás, cuando vivíamos en Villa Marta, bueno, estaba picando en la pared para poner un ventilú en el baño Sí, y se cayó a escombro para el lado del vecino. sí. Y después, bueno, amuré del lado de adentro y tenía que hablar con la vecina para ir al otro lado, estoy arreglar. Ajá. Y ahí a las horas vino la vecina por el frente y dijo mi esposa, tu esposo tumbó un escombro y rompió la manguera Ay, no me diga. de agua del otro lado, dijo allá, dijo, y rompió una manguera. Y bueno, ahí mi esposa lo que hizo, dijo qué manguera era una manguera de regar el césped. Entonces mi esposa agarró otra nueva y le dio para ella. Y ahí ya terminó el lío. Se resolvió el problema ahí nomás. Es que lo que uno Y después le maltrata, pedí debe permiso y reponerlo. pasé allá a juntar los cobros y Y- quedó todo. Quizás ahora ese vecino quizás no le acompaña a la iglesia, pero esa persona tiene un concepto de los cristianos que vivían al lado. Y otra cosa, aprendí mucho también, hermano Gustavo, fue en la parte comercial también, porque trabajé muchos años en comercio y bueno, justamente eran judíos los dueños del comercio y ellos cada 3 meses daban cursos de capacitación a los empleados para atender al cliente. Entonces allí aprendí mucho también, porque cómo respetar a las personas, cómo atender. Por ahí si viene un cliente con algo roto y vos decís, no, si yo te di sanito y cómo vos me traes roto y querés devolverme. No, tenía que agarrar quietito y devolver, cambiarle. Entonces de esa manera decían ellos que nosotros estamos ganando más clientes. Más clientes. Pues si vos le discutís, si no, si yo te di sano y vos llevaste, rompiste, arreglaste, él va a hablar con otra persona y va a decir, mira, ya me vendieron una cosa rota. No vaya. Y ya el otro dice el otro, y uno queda una mala fama, así. Entonces, Bueno. para ganar los clientes, a veces ahí se vendía loza, juegos de baño, inodoro, eso. A Siempre veces nosotros revisábamos bien, estaba sanito.
al ratito aparecía el cliente, mira usted, me diste rotos. Y ahí nosotros, puede ser, y íbamos y cambiamos. Ya sabíamos la disciplina de la casa, que teníamos que ganar el cliente y no perder un artículo, pero no perder al cliente. No perder al cliente. Bueno. Y yo pienso que en la casa de Dios es lo mismo. Usted sabe que a veces perder algo y no perder un vecino, no perder una amistad usted sabe que curiosamente un familiar o algo. En marketing, que son estas que enseñan a las personas cómo venderle, hay un detalle que descubrieron después de algún tiempo investigando. Un cliente bien atendido trae otro cliente. Amén. ¿Sí? La recomendación. Y el carácter de la persona. Claro. Nos decía, si usted tiene un problema familiar en su casa, dice, póngase algo acá en la boca, acá, decía algo acá y otro acá, y muestra una sonrisa al cliente. Es igual. No muestra cara, dijo, enojada. Los problemas quedan en la puerta. Los problemas quedan allá afuera, acá. Bueno, siempre con una sonrisa al cliente. La segunda parte. Pienso que las cosas de Dios lo mismo, es ¿no? lo mismo. Ahora con esto usted lo va a poder asociar. La segunda parte dice: un cliente bien atendido trae otro. La segunda parte de este estudio dice que un cliente mal atendido ahuyenta 7. Amén. Ahora llevémoslo al plano del cristiano. Y pasa lo mismo en la radio, todo. Yo digo, si yo atiendo mal a un programador, y va a decir, no voy vaya a hacer más programa ahí, no vaya porque me atendió mal, me miró enojado. Sí, no me solucionó el tema. A veces hay alguien que está hablando algo que te da ganas de pegarle porque sale de la palabra Dios, sale todo, y uno tiene que frenarse y porque uno tiene que amarle al prójimo. Claro. Y es una balanza cotidiana. Balanza terrible. Bueno, ahí después le voy a decir algo para que lo pueda usted pensar. Entonces, si nosotros atendemos bien a una persona, independientemente sea de la iglesia o no, es una persona, fue creado por Dios, es la imagen de Dios. Si nosotros atendemos bien a una persona, esa persona quizás le hable a otra. Amén. Ahora, si yo atiendo mal a alguien, cuando esté con sus amigos, va a hablar mal de mí. Amén, es verdad. Entonces este que fue atendido bien y que vio el evangelio puro, solo va a poder, en cierta manera, hablarle a uno solo. Pero que yo atendí mal, en su descontento, en sus problemas, va a hablar mucho más de lo malo que de lo bueno. Entonces, así es. Por eso a veces las iglesias no funcionan o comienzan a deteriorarse porque no estudiamos el evangelio como corresponde. No descubrimos el evangelio. Pensamos que es ir, sentarse, gloria a Dios, levantar las manos, termina la reunión y me voy a casa a seguir haciendo los líos que hacía antes de venir a la iglesia. Mira, conocí un hermano que dejó la iglesia y que 2 por 3 tenía un tic de nervios y se le venía en mente y se recordaba y se enojaba con el pastor. Ese pastor que se cree y que esto, que aquello reclamaba. Y un día le pregunté qué pasó y bueno, ahí me comentó que él hizo una confesión al pastor y el pastor le sacó en público del altar, le dijo, claro, tenemos una persona acá que hizo esto, hizo aquello, y dijo con nombre y apellido y así le maltrató. Entonces él salió para afuera y todos miraban y se burlaban, se reían de él. Entonces él salió para afuera y salió y se fue a la casa. Y yo creo que desde ese día él quedó así que no. Fue maltratado. Sí, uno le hablaba las cosas de Dios y él no le explotaba, no quería Fue saber. lastimado. Sí. Y a muchas personas, en vez de traerle al evangelio, las ahuyentaba. ¿Y sí? Por directa o indirectamente, o sea, por su forma de ser o por su forma de hablar del evangelio. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos qué hacemos y qué decimos, sobre todo cuando estamos en una posición de dirigencia, podríamos decir, o alguna actividad en la iglesia donde somos observados. Y todo el tiempo somos observados, pero a veces cuando uno está en liderazgo hay más atención sobre nosotros. Entonces debemos ser muy cuidadosos de qué hacemos y qué decimos, porque esa persona que se apartó del rebaño, el Señor nos va a pedir cuentas.
¿Qué hiciste con tal persona? Porque ¿Por qué no está aquí ahora? según él, como él me comentó, no era tan grave la situación, porque, bueno, él, según él, dice que él arreglaba parte eléctrica de un vehículo y, bueno, cambió las lamparitas de luz, todo, y alguna lamparita que andaba todavía, él cambió y le dijo al cliente que le estaba arreglando que no funcionaba y puso todo nuevo. Y en vez de darle al cliente, él se quedó con eso. Ujú. Y entonces él empezó a analizar, dijo que él robó porque él tenía que darle entonces él fue, quizás se expresó mal, dijo yo robé una lamparita, dijo, Claro. no supo explicar. Y entonces el otro fue y dijo del altar, mira, tenemos un ladrón acá, fulano, robó Claro. y cosas, entonces, Digamos que no se amó al prójimo. sí es. No cuidamos al prójimo, independientemente de lo que haya hecho. ¿Sí? Porque si el pastor, si el pastor hubiera dicho, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Anda a tu cliente y decirle, esto es tuyo. Claro, Esto es tuyo, resuelve la situación. Y entonces ahora ese pastor y ese hermano quizás estuvieran los dos en mejor posición, trabajando más para Dios. Sin embargo, la denuncia y el no cubrir a la persona que estaba confesando y que se había dado cuenta de un error, ahora esta persona está lejos del Evangelio. No lo amamos al prójimo. ¿Sí? Entonces, el amor al prójimo es la ley en toda la Biblia, desde Génesis, desde que Abraham abrió los ojos hasta que el pueblo de Dios elegido esté viviendo en el cielo. El amor al prójimo es esencial. amén. Es esencial en todo ámbito, toda situación. El amor al prójimo tiene que prevalecer, incluso en situación desfavorable. Porque nosotros no sabemos qué va a suceder mañana con esa persona que hoy nosotros estemos ayudando, incluso nosotros perdiendo dinero, recursos, tiempo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, está la fábula del león que tenía una astilla en la pata, ¿sí? Y viene el ratoncito que lo perseguían un montón de animales para comérselo, y le quita la astilla al león, y ahora el león se convierte en protector del ratoncito. El ratoncito hizo un amor al prójimo. El león no sabía cómo sacarse la astilla, no podía. El ratoncito se lo sacó. Y ahora cuando el ratón estaba en problemas, ¿quién le defendía? León. Entonces nosotros tenemos que hacer el bien, como decía un dicho antiguo que conozco, hacer el bien sin mirar a quién. Eso en términos bíblicos es amor al prójimo. Amén. Y como el tema de hoy, para traerlo otra a la mente, y ahí podríamos después poner la música si usted quiere, hermano. El amor al prójimo en términos espirituales, con nuestro acto de fe de la devolución del diezmo. Y si recibimos diezmo, con la utilización correcta de esos dineros para sostener a los obreros. Y la parte material de nuestro amor al prójimo, con nuestras ofrendas, para quien recibe las ofrendas o las administre, las gaste como el Señor ha querido. Primero el amor al prójimo y después todas las demás cosas. Amén. Amén. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día. Es sol, es sol, es sol, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día